Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar en nuestro curso de geografía, siguiendo con el tema de ríos y lagos. Hoy día vamos a hacer un viaje muy rápido y vamos a conocer los principales ríos del mundo y los principales lagos del mundo. Así que, muchachos, tomen nota de los datos más importantes, ya que vamos a describir cada uno de estos ríos. Vamos a iniciar con los principales ríos del mundo. En esta primera diapositiva nosotros podemos apreciar, vamos a activar nuestro cursor, a ver un momento. A ver, podemos apreciar que hemos mencionado los principales ríos por continente. Recuerda que América del Norte, Centro y Sur, está subdividido en 3 sectores. Es el continente de América, está dividido en sector norte, centro y sur. Vamos a dividir cada uno de los sectores de América y conocer cuáles son los ríos más importantes, los ríos más extensos. Luego hablaremos en Europa, África, Asia y Oceanía. Empezaremos con América del Norte. En América del Norte tenemos el río, en este caso el río más extenso es el Mississippi. ¿Y dónde se encuentra el Mississippi? En Estados Unidos. Es considerado este río como el de mayor longitud, ya que tiene una extensión de 5.971 kilómetros en América del Norte. Tiene como significado, Missouri significa el padre de los ríos. Nace en el lago Itasca y tiene como afluentes al Illinois, al Ohio y al río Arkansas. Se constituye como la red fluvial más importante de América del Norte. Su desembocadura es en forma de delta. Luego tenemos en América Central, tenemos al río Ucamacinta. El río Ucamacinta es el río más extenso. Como sabemos, este río se encuentra lo tiene Guatemala y México, tiene una longitud, en este caso, de 1.100 kilómetros. Sabemos que recorre, ¿qué países? Guatemala y México. Y va a desembocar en el Golfo de Campeche, en forma de delta. También, ¿no?, desemboca en el Océano Atlántico. Es el río más caudaloso de México y Guatemala. Tiene como principal afluente el Grijalva, que es el segundo más extenso de México. Entre otros ríos también de América Central, podemos mencionar, por ejemplo, el río Coco, que lo tiene Nicaragua y Honduras. Tenemos el río Grande, que se encuentra en Nicaragua también, y el río Motagua, que se encuentra en Guatemala y también en Honduras. Luego tenemos en América del Sur, aquí está un río muy conocido en América del Sur, quizás tú ya lo has escuchado, viene a ser el río Amazonas. Este río Amazonas, recuerda lo que te expliqué la semana pasada, nace de la confluencia, o sea, de la unión de dos ríos, del río Marañón y el río Ucayali, y ostenta los siguientes récords. A ver, anota también ahí en tu cuaderno. ¿Qué récord tiene el Amazonas? Por ejemplo, el Amazonas presenta la mayor longitud, es de 6.872 kilómetros. Tiene el mayor sistema fluvial, también el mayor número de afluentes. Presenta más recursos hidrobiológicos, es el más caudaloso, presenta una gran cantidad de islas fluviales, tiene una mayor cuenca, mayor profundidad. Posee, ahí anota también, el afluente más largo, que es Madeira. Tiene un régimen regular, porque si los afluentes del margen izquierdo entran en estiaje, los de la derecha, del otro margen, aumentan su caudal. Tiene 150 kilómetros de longitud que el río Nilo. En el año 2011 se confirmó el hallazgo de un río subterráneo llamado Hansa, que recorre por debajo del río Amazonas. Según algunas investigaciones, el río Amazonas nace en los Andes peruanos y desemboca en el Atlántico, alcanzando aproximadamente unos 6.000 kilómetros de longitud, convirtiéndose así en el río subterráneo más largo del mundo. Recorre el río Amazonas los países de Perú y Brasil. Luego desemboca en estuario, donde forma islas fluviales que son conocidas como Marajo, en Brasil. En sus aguas existe, nosotros sabemos, una gran diversidad de especies hidrobiológicas y constituye una principal red fluvial entre Perú y Brasil. Recorre las ciudades de Iquitos y Manaos. Muchachos, entonces no se vayan a olvidar
con respecto a los datos del río Amazonas. Pero también en América del Sur, ¿por qué no mencionar? También tenemos otros ríos, por ejemplo, como el río Paraná, o llamado La Plata. Sabemos que Paraná nace en Brasil y en su recorrido establece límites entre Paraguay, Brasil y Argentina. Este río tiene el mayor estuario del mundo. Luego, si viajamos hacia el Perú, nosotros podemos conocer otro río muy importante. No, disculpa. Si seguimos viajando por toda América del Sur, podemos mencionar también al Putumayo. Ese río Putumayo nace en Ecuador y establece los límites entre Perú y Colombia, y también va a desembocar en el Amazonas. Otros ríos también presentes en América del Sur, tenemos el río Ucayali. Sabemos que el río Ucayali recorre Perú y es el de mayor longitud de nuestro territorio. Tenemos el río Marañón, el río Magdalena, Churún, el río Pilcomayo. También tenemos el río Uruguay y el río Salado, entre otros. Muchachos, luego nos vamos a desplazar ¿a dónde? Nos vamos a Europa. En Europa nosotros podemos encontrar al río más extenso. ¿Cuál es el río más extenso? Muy bien, es el río Volga. Perfecto. Nosotros sabemos que el Volga se encuentra ¿en qué continente? En Europa. Y recuerda que en Europa la mayoría de los ríos europeos se caracterizan por ser pequeños. Sin embargo, han logrado darle un gran uso, sobre todo para la comunicación y la generación de energía eléctrica. Lo podemos agrupar según los lugares de desagüe, como las del mar Báltico del norte, tenemos el Cantábrico, el Mediterráneo, el Negro, el Caspio y los ríos en la península ibérica. No vamos a hablar de todos los ríos en Europa, pero vamos a centrarnos en uno solo, el río Volga. Sabemos que el río Volga es el de mayor longitud en Europa, tiene una longitud de 3.685 y además es el más caudaloso de Europa. Nace en la meseta de Valdai. Su desembocadura de este río Volga lo realiza formando un gran delta, recorre íntegramente todo el territorio ruso, se comunica por una serie de canales que vienen a ser en los mares Báltico, Blanco, Azov y el río Negro. Tiene como desembocadura en el mar Caspio. Recordemos que los ríos en Europa, la gran cantidad de estos ríos son de cuenca endorreica. Y tú sabes que es una cuenca endorreica, que no desaguan sus aguas en el océano, sino que lo hacen en otros lagos o mares interiores. Un ejemplo de ello es el Volga, que no desemboca en el océano, sino desemboca en un mar interior, que viene a ser el mar Caspio. Por ello, el Volga es una cuenca endorreica. Seguimos. Luego tenemos en África. Tenemos ahí en África el río Nilo, ¿no es cierto? Su origen es su origen más remoto es el Nilo, cuya fuente más remota es el río Kagera, cuyo cauce divide la frontera entre Ruanda y Burundi. Cuando Kagera desemboca en el lago Victoria, pasa a llamarse, mira un dato, recuerda, cuando el río Kagera desemboca en el lago Victoria, pasa a llamarse Nilo, que luego cruza, en este caso va a cruzar Uganda y sigue hacia el lago Alberto. Después confluye con Bahr el Ghazal, que es el río de las Gacelas. A partir de aquí se denomina Nilo Blanco, que tiene como afluente al río Sobat, y en este caso también el río Jartum confluye con el Nilo Azul. Para pasar a denominarse el Gran Nilo, ¿no? Si te das cuenta, ha sido el afluente, el confluente de varios ríos, ¿no? Entonces todos estos ríos se van a unir y van a formar el Gran Nilo. Este es el de mayor longitud en África. ¿Sabemos cuánto es su extensión? Su longitud de 6.756 kilómetros y tiene un curso de sur a norte. Durante su periodo de crecida, inunda extensas llanuras y las fertiliza con limo. En su curso medio se ha construido la represa de Asuán, que permite la formación del lago Nasser. Su creciente se produce de julio a septiembre y su estiaje se registra entre mayo y junio. En su recorrido atraviesa los países de Egipto, tenemos a Sudán, Uganda,
Y luego de recorrer estos países, desemboca, ¿dónde? Muy bien, en forma de delta en el mar Mediterráneo. Luego nos vamos a Asia. En Asia tenemos un río muy importante, es el río Yangtze-Kiang. ¿Y qué podemos decir de Asia? Por ejemplo, en Asia los ríos asiáticos se caracterizan sobre todo por ser muy caudalosos en su periodo de crecida, por eso causan grandes desastres, nacen en los relieves altos de Asia Central, los cuales terminan desembocando en el Océano Ártico, Pacífico y también en el Océano Índico, y algunos de ellos en el mar Mediterráneo. Hablaremos entonces acerca del Yangtze-Kiang, o también llamado el río Azul. Es el río de mayor longitud de Asia, con 6.378 kilómetros. Su naciente está en la altiplanicie del Tíbet. En su desembocadura se ubica el gran puerto de Shanghái. Es además la vía navegable más extensa de China, formado a su vez junto con el Huanghe, el valle más poblado del mundo. En su curso habitan grandes poblaciones, las cuales están flotando en sampanes, que son embarcaciones flotantes. En sus aguas se ubica la represa más grande del mundo, conocido como Tres Gargantas, la cual tiene la finalidad de producir energía y controlar las inundaciones. Muchachos, no se olviden entonces esos datos. Y por último tenemos al río Murray Darling, que está en Australia, en el continente de Oceanía. Este río es el más largo de Australia, tiene una longitud de ¿cuánto? De 2.760 kilómetros y desemboca en el Océano Índico. Recuerda, un dato también, es este río, se dice Murray Darling, ¿por qué? Por Darling es otro río. Darling es el afluente, ahí está, el afluente del río Murray. Este río Darling pasa por Nueva Gales y su longitud se registra aproximadamente 2.739 kilómetros. O sea que el Darling es su afluente del río Murray. De esa manera el Murray es considerado el río más extenso, en este caso de Oceanía. También tenemos otro río, el río Flinders, que pasa por el estado de Queensland y desemboca en el Golfo de Carpintería. A ver, la clase pasada nosotros habíamos hablado acerca de los lagos. Sabemos que los lagos, a ver, ¿qué entendemos nosotros por lagos? Bueno, los lagos son aquella masa de agua permanente y relativamente extensa, más o menos profundas, depositadas en una depresión de terreno y sin comunicación a las aguas subterráneas. Estos lagos, recuerda, habíamos trabajado los lagos volcánicos, habíamos mencionado los lagos glaciar, residual, barrera y herradura. Ahora, la pregunta del millón es, jóvenes, ¿crees tú que los lagos son importantes? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? Claro que son importantes, jóvenes, porque son termorreguladores del ambiente. Además, constituyen grandes reservas de agua para el uso doméstico y agrícola. Permite también la actividad comercial, permite el transporte, la actividad turística. Entonces es importante para un país la presencia de los lagos. Ahora, nosotros vamos a estudiar los lagos que existen, o los principales, no vamos a estudiar todos los lagos del mundo, pero vamos a mencionar al menos los lagos más importantes en todo el mundo, ya sea por cada continente. Por ejemplo, tenemos en el continente de América, tenemos un lago, el lago más extenso, es el lago Superior. Este lago Superior está presente entre Estados Unidos y Canadá. Además, este lago desemboca en el río San Lorenzo. ¿Qué podemos decir nosotros acerca del lago Superior? La primera es que sabemos que es la más extensa de América, perfecto. La siguiente podemos decir que también es el que presenta una mayor cantidad de agua dulce. Muchachos, entonces recuerda, ahí tenemos dos características, la más extensa y sobre todo presenta mayor superficie de agua dulce. Luego tenemos el lago Victoria. Victoria, que se encuentra en ¿qué continente? En el continente de África. Recorre los países de Kenia, Uganda y Tanzania. Sus aguas de este lago desembocan en el río Nilo. ¿Qué características podemos decir nosotros acerca de este lago Victoria? Por ejemplo, es el lago
es un lago tectónico. Recuerda los tipos de lago. A ver, recuerda que era un lago tectónico. A ver, recuérdate. Muy bien, ¿no? Los lagos tectónicos, ¿no? Lo que eran los lagos tectónicos, pues los lagos tectónicos se originan por la presencia de fallas y plegamientos de la corteza, donde terminan por acumularse estas grandes masas de agua. Entre estos lagos tectónicos tenemos al lago tectónico más extenso. ¿Cuál es el lago tectónico más extenso? Muy bien, es el lago Victoria, ¿cierto? Que se encuentra en el continente de África. Luego tenemos el siguiente lago, el lago Mar Caspio. El Mar Caspio se encuentra en el continente de Asia y recorre los países de Irán, Rusia, Turkmenistán y Kazajistán. ¿Qué características podemos decir acerca del Mar Caspio? Sabemos que el Mar Caspio, una de ellas es que es la más extensa de Asia. Perfecto. Luego, además, este Mar Caspio presenta la mayor superficie de agua salada. ¿Ya, muchachos? No se olviden, es el lago más salado. ¿Ya? Presenta una mayor superficie de agua salada. ¿Ya, muchachos? Además de ser una de las más extensas de Asia. Luego tenemos el río Eire. El río Eire, que se encuentra en el continente de Oceanía, presenta los países de Estados Unidos y Canadá. Esta es la más extensa de Oceanía. Tenemos el lago Ladoga, que es el lago más extenso en Europa y se encuentra en Rusia. Bien, muchachos, no se olviden todos estos datos que se les está brindando. Y por último tenemos el lago Baikal. Este lago Baikal, que está presente en el continente europeo y en el país, también se encuentra en el país de Rusia. El lago Baikal es el lago tectónico, en este caso el lago tectónico más extenso. Ay, no, disculpa, me confundí. Es el lago más profundo de Europa. Ya, muchachos, acá tengo un datito más. El lago Baikal es el lago más profundo de Europa. No solo es el más profundo, sino también es el lago con mayor extensión, o sea, más extenso, es el profundo y también el lago más extenso de Europa. ¿Ok, jóvenes? No se olviden repasar para su práctica que tenemos hoy día y también reforzar acerca de estos lagos y ríos más importantes que se encuentran presentes en todo el mundo. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos. Cuídense mucho.